Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, especialmente a los fanáticos de las series turcas y por supuesto, a todos aquellos que disfrutan de una buena dosis de romance. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos hacen suspirar, la escapada romántica secreta de Hande y Kerem. Sí, así como lo oyen. Esos dos que nos han robado el corazón en la pantalla, estarán viviendo su propio cuento de hadas lejos de los flashes y las cámaras. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, las pistas, los rumores y lo que creemos que podría estar sucediendo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este, así que no olviden activar también la campanita para que no se pierdan nada. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta aventura secreta de Hande y Kerem? Para los que quizás no estén tan al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas de Turquía, conocidos mundialmente por su increíble química en la serie Sen Kalkam, o como la conocimos aquí en muchos lugares, Love is in the Air. Desde que esa serie terminó, los rumores sobre su relación en la vida real han sido una constante, y aunque nunca han sido explícitos, sus interacciones, los likes y los comentarios, y algunas apariciones públicas muy sospechosas, nos han dado muchísimas pistas. Pero ahora parece que la cosa se ha puesto aún más seria, o al menos más discreta. Estamos hablando de una posible escapada romántica, y cuando digo secreta, es porque parece que están haciendo todo lo posible para mantenerla bajo el radar. Las primeras señales de que algo especial estaba pasando comenzaron a aparecer hace unas semanas. Pequeños detalles, ¿saben? Como cuando un amigo te manda un mensaje con una foto de un lugar increíble y sin decirte a dónde va, te da a entender que está en un paraíso tropical. Algo así. Empezamos a ver publicaciones en redes sociales de ambos por separado, pero con fondos que parecían sospechosamente similares. Fotos de playas idílicas, atardeceres espectaculares, y hasta alguna que otra bebida exótica que, si te fijas bien, podrían haber sido compartidas. Y lo más interesante es que ninguno de los dos ha estado compartiendo ubicaciones exactas. Se trata de un tipo de discreción que en el mundo de las redes sociales grita algo está pasando. Hemos visto a Hande compartir algunas historias de Instagram con vistas impresionantes del mar, con el sol acariciando su rostro y el sonido de las olas de fondo. Por otro lado, Kerem ha estado publicando fotos suyas, quizás un poco más artísticas, donde se le ve relajado, disfrutando de la naturaleza, pero siempre sin dar una pista clara de su paradero. ¿Coincidencia? En el mundo de la fama, las coincidencias tan perfectas suelen ser una estrategia. La gente empieza a preguntarse, a especular, y esa es precisamente la magia que rodea a estas dos personalidades. Crean un aura de misterio que nos mantiene enganchados. Además de las publicaciones en redes sociales, algunos de sus amigos más cercanos, o al menos personas que han estado cerca de ellos, han compartido indirectamente información. No es que hayan dicho sí, Hande y Kerem están en Bali, sino que por ejemplo han compartido fotos de cenas en restaurantes con un ambiente muy romántico, y si miras de cerca, sorpresa. Puedes divisar a Hande o a Kerem en el fondo, o quizás hasta sus manos entrelazadas en la mesa. Estas son las pequeñas migas de pan que nos dan los insiders, o amigos bien intencionados, o quizás, simplemente personas que no se dan cuenta de lo mucho que estamos analizando cada detalle. Se habla de que podrían estar en algún destino exótico y tranquilo, lejos del bullicio de Estambul y de las ciudades donde suelen ser reconocidos al instante. Pensamos en lugares como las Maldivas, o quizás alguna isla griega escondida, o incluso un rincón secreto en algún país latinoamericano que les haya robado el corazón. Lo importante para ellos, según lo que podemos deducir, es la privacidad y la posibilidad de disfrutar de su tiempo juntos sin interrupciones. Y es algo totalmente comprensible. Imagínense estar enamorados y tener que lidiar con paparazzi y fans cada vez que salen a tomar un café. No sería nada fácil. Lo que también ha alimentado esta teoría de la escapada secreta es el hecho de que ambos han tenido periodos de relativa ausencia en las redes sociales. Cuando uno está realmente disfrutando de unas vacaciones, especialmente unas románticas, tiende a desconectar un poco más del mundo digital. Comparten lo justo y necesario para mantenernos al tanto, pero el foco principal está en la experiencia, en la persona que tienen al lado, en crear recuerdos. Y eso es exactamente lo que hemos percibido.
Momentos de silencio, seguidos de pequeñas pinceladas de lo que parece ser un paraíso personal. Además, las últimas apariciones públicas que tuvimos de ellos juntos, antes de esta supuesta escapada, ya mostraban una conexión muy especial, una complicidad que iba más allá de la amistad. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que profesional entre ellos. Y ahora, con este hermetismo, la idea de que estén aprovechando un tiempo a solas para fortalecer esa conexión, para vivir su amor de forma auténtica, se hace cada vez más fuerte. También hay que mencionar el tema de las entrevistas y las preguntas que les han hecho. Siempre han sido muy reservados sobre su vida privada, y eso es algo que admiro. No sienten la necesidad de exponer cada aspecto de su relación al público. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre su posible noviazgo, suelen sonreír, evitan respuestas directas, o dicen algo vago pero esperanzador. Y esas respuestas, combinadas con las pistas visuales, son la receta perfecta para el debate y la especulación entre sus seguidores. Podríamos estar hablando de un viaje organizado para celebrar algún aniversario, o simplemente una oportunidad que se ha presentado para escapar de sus apretadas agendas. Ambos son actores muy demandados, y sus carreras están en un momento cumbre. Encontrar tiempo para un viaje así, y además mantenerlo en secreto, requiere una planificación y un deseo de intimidad muy grandes. Hemos estado investigando un poco, revisando foros de fans, grupos de discusión y comentarios en redes sociales, y las teorías son de lo más variadas. Algunos creen que están en Europa, quizás en Italia, disfrutando de la buena comida y los paisajes. Otros apuestan por algún destino asiático, buscando la tranquilidad y la espiritualidad. Y no faltan los que sueñan con que estén explorando algún rincón de América Latina, quizás para aprender español o simplemente para disfrutar de la cultura vibrante. Lo cierto es que la imaginación vuela alto cuando se trata de Hande y Kerem. Pero ¿cuáles son las pistas más concretas que tenemos? Aparte de las fotos con fondos similares y las apariciones breves de personas cercanas, también hay que considerar los pequeños detalles logísticos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevan sin aparecer juntos en eventos públicos o sin compartir interacciones online? Si ha pasado un tiempo considerable y sus publicaciones individuales sugieren un descanso o unas vacaciones, es muy probable que estén juntos en algún lugar. Y no olvidemos la moda. Sí, la moda. A veces, los detalles de vestimenta pueden ser pistas. Un tipo de sombrero o unas gafas de sol, una prenda de ropa específica que uno de ellos ha lucido en un contexto privado y que el otro, días después, aparece con algo similar en una foto, aunque sea de forma muy discreta. Son pequeños guiños que para los observadores más agudos, no pasan desapercibidos. En resumen, esta escapada romántica secreta de Hande y Kerem es una hipótesis muy fuerte basada en una serie de indicios que, si bien no confirman nada de forma explícita, nos dan una imagen muy clara de lo que podría estar sucediendo. La discreción, las publicaciones separadas pero sugerentes, las menciones indirectas de amigos, y su conocida reticencia a exponer su vida privada, todo apunta a que están disfrutando de un tiempo juntos, lejos de las miradas indiscretas. Y la verdad, creo que es algo maravilloso. Nos encanta verlos triunfar en sus carreras, pero también nos encanta verlos felices y enamorados. Y si para ser felices necesitan un poco de privacidad, un rincón secreto en algún lugar del mundo donde puedan ser solo ellos dos, eso es algo digno de celebrar. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor y la intimidad siguen siendo valores fundamentales. Así que para concluir, podemos decir que aunque no tengamos una confirmación oficial, todas las señales apuntan a que Hande y Kerem están disfrutando de una escapada romántica secreta. Un momento para reconectar, para fortalecer su vínculo y para crear recuerdos que solo ellos compartirán. Y eso, para nosotros, es una historia preciosa. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están realmente en una escapada romántica secreta? ¿Tienen alguna teoría sobre dónde podrían estar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.